Bueno, muy buenos días. Gracias por su comparecencia. Creo que las autoridades que se toman el tiempo de asistir a esta mesa legislativa cumplen también con parte de su rol, que es transparentar las acciones públicas. En este caso, pues estamos hablando de la educación y a esta mesa legislativa le compete, pues, analizar y profundizar en todos los temas que tienen que ver con la educación, pero más que todo, en nuestro rol de fiscalización, velar porque se cumpla con todo lo que establece la norma en favor a nuestras niñas, niños y jóvenes del país que están estudiando. Bueno, yo desde el 29 de diciembre del 2025, con número de oficio 0200 ORI, les envié un requerimiento de información al Ministerio de Educación. Ciertamente no fue directo hacia ustedes, pero el Ministerio de Educación, en donde le hacía la consulta sobre la recategorización. Este requerimiento nace porque tuve la oportunidad de estar en el Ministerio de Educación un 14 de octubre del 2025 en una reunión con los asesores de la ministra de aquel entonces. Se me dieron algunas respuestas a medias, y como no se me enviaba la información, yo en diciembre, el 29 de diciembre específicamente, procedí a preguntar sobre la recategorización puntualmente. ¿Por qué? Porque tenemos denuncias, o por decirlo de alguna otra manera, quejas, observaciones de los docentes que ya son 3 años aproximadamente que no se los evalúa para la recategorización. Entonces, imagínense ustedes, prácticamente ellos están desesperados porque no se reconsideran todas las condiciones en las que ellos han tenido crecimiento académico, de experiencia, etcétera, etcétera, y eso debe verse reflejado también en su remuneración, porque si se preparan más, si se sacrifican más, tienen mayor experiencia, obviamente debe verse reflejado. Puntualmente se le preguntó al Ministerio de Educación sobre cronograma de cuándo se iba a evaluar. La respuesta fue muy simple, un poco hasta infantil, no quisiera ser grosera, pero se nos dijo, sí, esto lo lleva el Mineval. Y el Mineval se comunicará muy pronto con ustedes, o sea, con mi despacho, para decirnos cuándo se iba a empezar a aplicar el cronograma, cosa que no pasó. Ahí viene mi primer pregunta. ¿Recibieron ustedes de parte del Ministerio de Educación algún pedido de parte de este despacho de la asambleísta Mónica Salazar sobre el tema de la consulta de cuándo se iniciaría los programas o cronogramas de recategorización? Mi segunda pregunta sería, he escuchado que usted ampliamente nos ha hablado del modelo de evaluación, parece súper interesante. En teoría, bueno, yo no soy experta, pero de lo que se puede ver están considerando todos los ítems a valorar. Sí sería importante saber dos cosas en ese sentido. ¿Este cronograma fue consultado, consensuado con el magisterio o con maestros? Tiene, es decir, tiene de todas maneras opinión porque ellos van a ser quienes van a ser evaluados, ¿no? Y de pronto pudo haber sido construido, consensuado con ellos. Esa es una pregunta. Y la otra, usted habla que en el 2026 se va a dar, y nos da como una buena noticia, y espero que sea esa bendición que han estado esperando todos estos maestros que aspiran a la recategorización, que se va a dar la primera y la segunda fase. Entonces mi pregunta es, ¿en qué mes se va a dar? Porque ha sido tan esperada por tantos años, que sí es importante que aquí en esta mesa legislativa se deje claro esa primera y segunda fase, qué mes del 2026, y la tercera y la cuarta, qué mes del 2027. Y mi última pregunta, presidenta, para terminar, es, ¿ha escuchado usted que se ha dicho que se los va a capacitar a través del webinar, y que muchas de estas, o no sé si todas, eso no entendí muy bien, de todas estas valoraciones, evaluaciones, se las va a hacer también vía virtual para optimizar recursos, optimizar tiempo, etcétera, etcétera? Ahí viene una gran pregunta, que es una de las denuncias constantes que se recibe de parte de los docentes. Lo que les van a enseñar a través del webinar o del curso virtual donde se les va a dar las directrices de cómo va a funcionar esta valorización o esta evaluación, va a ser exactamente lo mismo que les van a tomar y los procesos que se van a cumplir, porque resulta que les dicen a ellos que la plataforma va a estar abierta de tal hora a tal hora, y resulta que no es así.
Y entonces ahí ya hay una trampa en el sistema y todos en ese momento han tenido incluso unos que comprar computadora porque resulta que abren el sistema en la madrugada y lo cierran en otra madrugada, o sea que solo lo abren de madrugada y como no pueden ir a un cyber, muchos docentes han tenido, me lo han contado de esta manera, por eso se lo transmito a usted, han tenido que comprar computadora, contratar plan de internet para que no les falle nada y poder concursar y ni aún así no se ha logrado. Entonces, a mí sí me gustaría que quede claro que todo lo que se les va a exponer y se les va a dar las directrices en estos cursos virtuales de cómo va a ser el concurso, va a ser reflejado exactamente lo que se va a aplicar. Y también al momento de tomarles el examen vía virtual, las condiciones van a ser iguales para todos, porque parece que ahí hay una especie de trampa. Ojo, no lo digo yo, es lo que escucho de las denuncias del magisterio, de los docentes, que lamentablemente ahí vienen y escogen los que ya están bautizados, sacramentados y no sé qué yo más decir. Pero bueno, espero sus amables respuestas. Gracias, Presidenta, por el tiempo. Muchísimas gracias. Damos la palabra a la asambleísta Ana María Raffo. Gracias. Muy buenos días. Si bien es cierto, esta Comisión de Educación viene fiscalizando el proceso de ascenso, recategorización que va de la mano con la evaluación. Primera pregunta, ¿la última evaluación se realizó en el 2016? Si fue así, ya son 9 años de que no se evalúa al Magisterio Nacional. Segunda pregunta, si bien es cierto, desde el 2024 vienen aplicando el tema del pilotaje de los pilotos y en la lámina usted nos enseñó una línea de tiempo del piloto de la evaluación docente fase 1. ¿Solo es fase 1 o incluye fase 1 y 2? Porque tengo entendido que en el 2026 ya van a evaluar fase 1 y fase 2. Usted mencionó que en el 2026 inicia la evaluación de la fase 1 y la fase 2. ¿Cuántos docentes van a ser evaluados? ¿Cuál es el presupuesto que demanda la evaluación y si cuentan ya con la asignación presupuestaria? Usted mencionó que en el pilotaje hace falta una dimensión pendiente para la evaluación de la fase 1. ¿Cuál es esa dimensión? ¿Qué tiempo tomará? ¿En qué consiste eso? ¿Qué tiempo tomará? Y evidentemente todos queremos fechas. Si van a evaluar en el 2026, si tienen la asignación presupuestaria, cuando culminen esta dimensión pendiente de pilotar, ¿cuándo van a arrancar? Igual, para la fase 3 y 4, ¿cuándo iniciarían? ¿Qué tienen pendiente? ¿Cuál es el presupuesto? Si cuentan con la asignación presupuestaria. Desde el 2024 vienen con el tema de la fase 1, 2, 3 y 4 y el tema del pilotaje y todo lo que se nos ha explicado. Desde que empezó el INEVAL este proceso, ¿han tenido retrasos por tema de asignación presupuestaria? Si han habido o no retrasos. Ustedes mencionaron en la presentación que en la implementación del pilotaje fase 1, los actores y participantes fueron autoridades y docentes de unidades educativas privadas. ¿Por qué solo privadas? ¿Por qué no fiscales? Públicas, sí. Claro, fiscomisiones públicas. Eso, gracias. Muchísimas gracias. Entonces damos la palabra a la autoridad de INEVAL, por favor. Gracias, espero no olvidarme todos los puntos, me hacen acuerdo, exactamente. Muchas gracias, Mónica, Ana María. Sí, efectivamente, a ver, para avanzar con lo que Mónica nos decía, el pedido específico de Mónica no llegó al INEVAL. Nosotros estamos empezando este periodo en enero. Sin embargo, lo que sí nos había llegado es el pedido del Ministerio de Educación que nos activemos con la evaluación de docente, que es un tema que está pendiente. Y es lo que lo hemos hecho y de hecho por eso ya tenemos ahora todo un cronograma y tenemos toda una proyección de que lo vamos a cumplir en este año. La pregunta, si es que hemos elaborado con los docentes, les había contado que el pilotaje sirve para eso, precisamente para que toda vez que se hace el piloto de evaluación, el docente mismo de su materia y de su especialidad es el que da la retroalimentación y dice, efectivamente, la pregunta contempla lo que nosotros tenemos que dar, los estándares y los contenidos que nosotros estamos dando o no. Entonces, está validado con los docentes de las especialidades en la prueba piloto.
La evaluación sí va a ser online, efectivamente, para optimizar recursos. La piloto se hizo presencial, tal vez por eso hubo ahí confusión, pero es la presencial y es por temas de confidencialidad. Y ahí, de pasito, respondo también a lo que decía la asambleísta Ana María. ¿Por qué se hizo solo los particulares? Especialmente porque como es tan complejo identificar los ítems y armar todo el modelo y el ensamblaje, cuando ya posiblemente las mismas preguntas van a ser para los fiscales. Entonces, si se aplica esta prueba a los fiscales, posiblemente ya estarían en ventaja los que ya participaron porque ya tendrían las preguntas y los conocimientos. Entonces, un poco lo que se buscó es de que sea independiente para que se pueda dar. Capacitación, tiempos para abrir la playa. Ya, la idea sí es efectivamente, y vamos a trabajarlo con el Ministerio de Educación de la mano en lo que tiene que ver ya con los temas conceptuales. Entonces, ahí hay que ver cómo vamos activando. Hay una linda plataforma, ya después lo podrá presentar el Ministerio de Educación, que es un Google Classroom en donde los profesores y los docentes pueden enriquecerse en lo que tiene que ver con sus contenidos. Lo que sí es importante es que son temas regulares, ¿no? Entonces, si es que el Ministerio de Educación es un profesor de lengua y literatura, obviamente si es que participa, le vamos a preguntar sobre lengua y literatura. Y eso es lo que se va a cumplir efectivamente. Por cosas de la vida hay veces que los profesores están dando matemáticas para ayudar en la escuela, pero si su nombramiento es de lengua y literatura, les vamos a tomar lengua y literatura y no matemática. Esa es como una precisión que a veces se salta, pero ya es parte de la complejidad del proceso y de la cantidad de docentes que hay para seguir. Pero la idea es hacerlo regular y efectivamente seguir avanzando en el espacio. Entonces, sí, las condiciones van a ser iguales absolutamente para todos, no vamos a hacer diferencia alguna porque, y además, el hecho de que sea plataforma y la transparencia de la información. Yo encuentro que eso es fundamental y necesitamos saber, necesitamos decir, nos estamos moviendo bastantísimo como instituto para dar a conocer lo que se viene, para aceptar, para receptar las preguntas y para que todo sea en igualdad de condiciones y con conocimiento pleno. Hasta ahí creo que, Mónica, más o menos son las preguntas que me había realizado. Con respecto a... No, me faltaba ¿Cuál? la precisión con respecto al mes específico del 2026. El cronograma, que también lo pregunto. Sí, al final ahí se responde lo mismo de Anita. Y aprovechando que la tengo aquí, hay un gremio que me pregunta si es necesario, que es necesario conocer cuáles son los parámetros para la evaluación, la de evaluación, puntajes mínimos y medios. Eso también se les va a comunicar a ellos cuando se les dé el webinar. Y si esta evaluación está anexada al acceso de recategorización de los docentes. Sí, tenemos que sacar un reglamento de evaluación docente. Ahí estará identificado, ya hemos avanzado bastante y lo vamos a socializar y les vamos a contar todos los detalles. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? El mes exacto. Por estar pensando en Tranquila, el mes responder, ya me exacto, olvidé. gracias. Ya, el mes, ahí sí es riesgoso darles un mes. Yo les voy a ser súper sincera, pero lo que nosotros hemos puesto ahí, lo que les puse en la presentación es más bien pusimos mes 1, mes 2, mes 3 y mes 4. Lo que sí les garantizo es que va a ser en el primer semestre, vamos a iniciar ya la evaluación en el primer semestre de este año y vamos a terminar con seguridad la fase 1 y la fase 2 en este año. Eso yo les puedo decir, pero decirles que voy a empezar en junio, puede ser que sí, puede ser que no, y creo que ese ha sido uno de los errores que hemos cometido, porque al dar una fecha nos atamos y a veces hay mil cosas que pueden pasar y no lo logramos. Pero por lo como menos les decía, el reglamento que acaba de mencionar sí, va a estar sociabilizado, entregado a los docentes en este primer semestre. Por supuesto que sí. Lo más pronto, esto en el primer trimestre, me atrevería a decir. Ahí ya que me oigan los técnicos para que lo cumplamos, eso sí. Perfecto. Claro, sí. No sé si Entonces, avanzamos con la respuesta sí, para la justamente Rafa, por favor. para cerrar el tema con la asambleísta Ana María. Nosotros hicimos la prueba piloto efectivamente de la fase 1 el año pasado
y nos demoramos y tomó tanto tiempo porque era una primera vez y se estaba como que todo validando desde el comienzo, todas las métricas y todos los detalles técnicos específicos. En este año, la dimensión 3 que les contaba que vamos a hacer un pilotaje, ese sí va a ser también en el primer trimestre de este año y la idea es el que tiene que ver con las habilidades, las actitudes y es un cuestionario de autoevaluación que también tiene que ser validado. Entonces, es mucho más práctico, más sencillo, está financiado y lo vamos a ejecutar. Entonces, por eso, tal vez, cuando les mostraba el plan del 2026, hablábamos de un pilotaje y de la fase 1 y después del pilotaje de la fase 2, pero finalmente ya como son solo ajustar detallitos, es como que ya el año pasado ya se hizo la parte fuerte del pilotaje. Y ahora sí lo que vamos a hacer es evaluar en su totalidad. Entonces, eso es con la línea de tiempo, la fase 1. La dimensión en el la última evaluación efectivamente inició en el 2016 y terminó en el 2021. Y eso es lo que yo decía, ¿cómo puede ser posible que nos demoremos 5 años? Es una locura. Y efectivamente eso es lo que toma y eso es lo que estamos viendo. Entonces, se inició en el 2022, vamos a terminar en el 2026, supuestamente, si es que hacemos todos los procesos y cumplimos en este año. Para el año siguiente, igual, en el primer semestre, podemos cumplir la fase 3 y la fase 4, porque debido a esta especificidad, es que nos toca la fase 3, incluye el bachillerato técnico. Y el bachillerato técnico es el técnico de agricultura, es el técnico mecánico, entonces para eso necesitamos muchísimo trabajo y este año va a ser dedicado igual, porque tenemos diferentes equipos de 1000 cosas. Nos vamos a reunir, vamos a hacer mesas técnicas con el Ministerio de Educación para poder identificar efectivamente cuáles son los parámetros, las métricas y los contenidos que tenemos que evaluar a nivel de bachillerato técnico. Por eso es que lo vamos a dejar para el próximo año para poder trabajarlo bien en este año, todos los pasos que se necesitan. Hasta ahí creo que... Ya. A ver, yo les decía, en fase 1 y en fase 2 es el 88% de los docentes. En total son 106,000 docentes, más o menos, que nos ha pasado lista el Ministerio de Educación. El 88% estaría evaluado ya en este primer año. Y el otro, el 12%, el año 2027. Así es. Fase 3 y 4. Ajá. Ay, el presupuesto, suspiro con el presupuesto. Yo pregunto presupuesto, porque sin presupuesto no va a haber No se puede evaluación. hacer. Así es, efectivamente. Bueno, la cédula presupuestaria no la tenemos todavía porque estamos en este proceso y además del Instituto Nacional de Evaluación depende de que la Junta de Evaluación, la Junta del INEVAL, digamos, se llama así, la Junta del INEVAL, se active para podernos autorizar y dar el visto bueno para que continuemos. Entonces, en esa junta que va a ser la próxima semana, con seguridad vamos a tener ya el presupuesto asignado. Esta es una prioridad, el gobierno sabe y está consciente de esta deuda que tenemos, entonces posiblemente y apenas yo haga la junta les comunicaré si es que efectivamente pero el presupuesto hoy por hoy ya está identificado y sabemos que lo vamos a tener. Presupuestado, entonces lo que hay que gestionar es el recurso, la asignación. Ana Exacto. María Rafa, Ana María Rafa. ¿Cuánto demanda la primera y la segunda fase en presupuesto? En recursos. Casi A 1 ver. millón, más de 1 millón. Sí. Es un proceso bien costoso. O sea que la próxima Más semana, o menos un millón, sí, Un más o millón. menos 1 millón. la fase 1 y 2 y la 3 y 4, como 400. Ese tendríamos que hacer una proyección, pero también Ok. incluye, este millón incluye lo que es la unidad de tecnologías de la información, porque necesitamos un sistema de información sólido que pueda recibir y que pueda soportar el hierro, digamos, todo lo que vamos a recibir y procesar información. Entonces, como ya es incluso también una inversión, el próximo año posiblemente va a ser mucho menos, además que representa el 12% del total de docentes. Ya, ok, entonces en conclusión, la próxima semana la Junta del INEVAL se reunirá y entiendo que solicitará ya la asignación presupuestaria de más o menos 1 millón para ejecutar la fase 1 y la fase 2 que evaluará el 88% de esos 106,000 docentes, ¿correcto? Sí, ¿Es así? señora. Ya. En resumen, y
También mencionaron que el primer semestre, entiéndase, junio, julio, iniciarían ya con la fase de evaluación 1 y 2 y la terminarían en diciembre del 2026. No, en el primer semestre empezaríamos la 1, porque nos falta todavía el pilotaje de la 2, pero vamos a hacerlo a mes seguido. Y la ejecución de la 2 tal vez podría ser el último trimestre del año 2027, pero del 2026, pero vamos a tener con la información de las dos fases a final de año. Ya, en conclusión, en 6 meses ejecutarían fase 1 y fase 2. No, es que no podemos ejecutar en 6 meses la fase 1, la fase 2, porque recién empezaría la fase 2 tipo agosto, tal vez. Entonces no es en la primer semestre. O sea, pregunto porque usted dijo que en el 2016 fase 1 y fase 2 quedaría evaluada. Sí, señora. Por eso digo, a finales del 2026, Sí. en ese rango de tiempo de Sí. 6 meses, de acuerdo Sí. a su planificación, se ejecutarían las dos evaluaciones, 1 y 2. Sí. Ok, gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Solo me quedaría una duda para que pueda complementar también desde el Ministerio de Educación, pero adicional tenemos al señor César Chiriboga, que también está solicitando participar. Antes de ello, yo sí quisiera conocer cuáles son los miembros de esta Junta de INEVAL, para que podamos estar pendientes sobre quién recae esta aprobación de la planificación y la asignación del presupuesto que se necesita finalmente para que ya los docentes puedan tener este proceso importante de evaluación. Entonces, previo a la respuesta, quiero que escuchemos al señor César Chiriboga. No sé si me está escuchando para que pueda intervenir, por favor. A ver, por favor, veo aquí la mano levantada del señor César Pila, si es que nos escucha, por favor, para que pueda intervenir. Sí, disculpen, como dije, escuché Chiriboga, no decía nada. Yo estoy un poco confundido con la explicación de la personalidad de INEVAL. Ella hablaba de las fases como los grupos de asignaturas a ser evaluadas, pero también decía que no es una sola evaluación, sino son evaluaciones que tienen que ver con algunas dimensiones muy parecidas a las que se evaluaron en la vez anterior. Significaría que en la fase 1 solo se va a evaluar conocimientos específicos del número de asignaturas que están puestas en la fase 1, o se completarían todas las evaluaciones de las asignaturas que están puestas en fase 1. Eso realmente como que me confundió un poquito eso. Y otra cosa, es la segunda pregunta que también podría ir de la mano con el del ministerio. Es decir, mientras no acabe todo el proceso de evaluación de los docentes, no hay proceso de recategorización, tomando en cuenta el proceso de evaluación docente, no solo evaluación de conocimientos específicos, saberes, funcionamiento, socioemocional y demás. Acabando todo eso, tenemos recién la nota de evaluación del docente. Es decir, que tenemos que esperar al menos 2 o 3 años más para la recategorización. Es lo que yo entendí, o me estoy equivocando, que me encantaría equivocarme en eso, y me gustaría que me aclaren, por favor. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Por favor, a la autoridad de INEVAL. Listo, muchas gracias. Bueno, lo primero, la Junta está conformada por un delegado de presidencia, por un representante de educación superior, por un representante de educación media, por un representante de la Secretaría de Planificación, y la directora de INEVAL actúa como secretaria. Ahora, lo que tiene que ver con la inquietud del docente, no entremos en pánico, no vamos a demorarnos más 2 años para la recategorización. La recategorización es un tema que lo maneja exclusivamente el Ministerio de Educación, después ya tendrá paso el subsecretario. Sin embargo, con respecto a la pregunta de las dimensiones, y es bien complejo porque efectivamente a veces se habla de dimensiones, otras veces se habla de modalidades, otras veces se habla de módulos, otras veces... Entonces, lo primero que nosotros hemos hecho es identificar clarísimo qué quiere decir cada cosa, y de fases. Entonces, hablaban de la fase y hablaban de la dimensión, y era una cosa de locos. El modelo y la metodología y el marco teórico tiene 4 dimensiones, que lo que busca es ver si es que los docentes tienen conocimientos de su materia, tienen conocimientos digitales, si es que los docentes tienen habilidades, tienen actitudes, hay alguno otro que se me está pasando. Después, las competencias necesarias para ser docente. Después también hay la otra dimensión, y todas las 4 dimensiones son las que se van a evaluar. La otra dimensión es de cuán responsable y cuán comprometido está con la institución educativa. Esa es la otra.
La otra es también cómo se puede regular y cómo puede actuar en momentos de alta tensión. Por ejemplo, a mí me pueden evaluar cómo estoy ahora. En momentos de alta tensión para ver si es que efectivamente tienen los elementos y las respuestas para hacerlo. Y la última que se evalúa, que es importantísimo, que los profesores nos han solicitado y los docentes precisamente escuchándoles a ellos dicen, yo soy un excelente profesor en la clase, manejo muy bien mis tiempos, sé exactamente cómo desenvolverme con mis alumnos, les hago preguntas, soy interactivo, entonces ya, la idea es que los profesores se puedan filmar para conocer cómo están y esa es parte de la dimensión también que se va a evaluar. Entonces, son las 4 dimensiones. Y las fases es otra cosa. Las fases son por especialidades. Y como les decía, los conocimientos generales se les aplica, pero también ya los conocimientos específicos después, si es que es un profesor de matemáticas, si es que es un profesor de ciencia natural, si es que es un profesor de ciencias sociales. Entonces, eso es en términos generales y ahora tal vez daría paso, no sé, al Ministerio de Educación.